Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día y Dios te guarde. Soy tu hermana Lore y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy quiero hablarte sobre algo, realmente no pensaba ahorita hacer un video, pero Dios me inquietó a hacerlo porque tuve un sueño y, y Dios me recordó cómo Él me llamó al ministerio. La palabra de Dios dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. He escuchado a muchas personas que me dicen o que le dicen a otras: yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me muestre qué dones tengo, eh, yo quiero que Dios me diga cuál es el ministerio al que Él me llamó. Y yo no digo que no sea importante que Dios te muestre, pero lo más importante, mis hermanos, es mantener una comunión con aquel que nos ha llamado. No importa si Él te ha llamado para barrer la iglesia, no importa si Él te ha llamado para estar en los altares, no importa si Él te ha llamado para ir y hablarle a tus vecinos, si Él te ha llamado solamente para predicarle a tu familia. No importa a lo que Dios te haya llamado, porque nosotros somos un cuerpo. Cristo es la cabeza, es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Quizás tú eres manos, quizás tú eres pie, quizás tú eres ojos, quizás tú eres boca, olfato, quizás eres oído, pero eres parte del cuerpo de Cristo. A veces no sabemos lo que decimos porque queremos que Dios nos use de una manera así como los predicadores que muchos de los que salen en las redes, algunos de los que salen en las redes no es que realmente Dios los use en dones, en muchos dones, sino que tienen mucha palabra y a veces en los altares nos están engañando y debemos orar para que Dios nos dé ese discernimiento para entender quiénes son de Dios y quiénes no. Y entonces muchos pedimos que Dios, Señor, úsame, dime qué dones tengo. Yo quiero fluir en dones, quiero fluir en palabra de conocimiento. Yo quiero que cuando ore las personas se sanen. Pero eso es el Señor. Él es el que sabe. Dios es el que sabe a quién le da un don, a quién le da varios dones, a quién usa solamente para limpiar la iglesia. Quiero decirte que cuando yo me he puesto a limpiar la iglesia es cuando Dios más me habla. Dios es un Dios tan amoroso. Es cuando Dios más me dice: te amo, Lore, te amo. Cuando estoy barriendo la iglesia es cuando he sentido los abrazos de mi Padre. Entonces no vamos a menospreciar ningún servicio que se haga en el cuerpo de Cristo. Entonces hoy he venido a hacer este video porque Dios me recordó hoy cuando Él me llamó, cuando Dios me llamó al ministerio, porque una cosa es cuando Dios nos llega, Cristo llega a nuestra vida, que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y otra cosa es cuando Dios llama al ministerio. Alguna vez leí que una tarjeta, cuando yo fui a un como tipo retiro, me fui a una iglesia, a la iglesia donde yo asistía en ese tiempo, era como un tipo retiro, y allí me regalaron una tarjeta
y en esa tarjeta estaba escrito algo que había dicho Kathryn Kuhlman. Y ella lo voy a parafrasear, dijo algo así como que Dios estaba todavía buscando a alguien que se entregara todo a Dios, para Dios allí manifestar su gloria. Porque nosotros decimos, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué? Y nosotros somos duros de corazón. Todavía buscamos a Dios, pero hay cosas del mundo que nos atraen. Y tenemos puertas abiertas. Y entonces el Espíritu Santo no puede fluir en nosotros de manera como Él quisiera. Porque el Espíritu Santo quiere fluir en todo nuestro interior, pero nosotros tenemos áreas ocupadas en nuestras vidas. Y por ejemplo, aún nuestra propia familia, nosotros tenemos nuestros ojos en nuestra familia. Pero el Señor quiere todo de nosotros. Él quiere el 100% de nuestra vida. Que hay veces que nos gusta, por ejemplo, los deportes y nosotros decimos, eso no es nada malo, que a mí me guste el fútbol, que a mí me guste tal deporte, pero estás poniendo tu mirada allí y Dios quiere todo de ti. Y entonces allí hay cosas que nosotros no le entregamos al Señor y que nosotros todavía nos jalan ciertas cosas. Y a mí un día, Dios me llama al ministerio. Yo sentía un llamado, yo sentía un fuego. Hace días me preguntaron, ¿cómo es que Dios te llama? No entiendo. Yo siempre dije, Dios me está llamando, yo sé que Dios me está llamando. Yo no sabía para qué. Yo no sabía para qué me llamaba, pero yo sentía un fuego en mi interior. Yo sentía como que algo me jalaba para yo hablarle a la gente de Dios. Que algo me jalaba para yo estar leyendo la Biblia. Y que yo estaba interesada, leía la Biblia y me interesaban las historias que estaban en la Biblia. Y entonces yo quería seguir leyendo a ver cómo terminaba esa historia que yo estaba leyendo en la Biblia. Dios me jalaba a orar por las personas. Yo sentía así como un fuego en mi interior para yo estar en las cosas de Dios. Cuando escuchaba cantos, Dios me jalaba y yo sentía la presencia de Dios. Yo me quería aprender cantos para yo estar siempre cantándole a Dios. Entonces yo cuando, por ejemplo, yo iba a caminar, yo hablaba con Dios y yo le decía, yo quiero que tú me hables, Señor. Yo quiero que me hables por medio de los pajaritos. Y entonces de repente yo empezaba a ver cómo yo iba caminando y se me empezaban a poner pajaritos en los árboles, que se paraban pajaritos así al lado de mí y empezaban a cantar. Y entonces yo decía, gracias Señor porque me estás hablando. Y entonces yo sentía eso que me jalaba. Y entonces hubo un día que porque nosotros decimos, yo quiero que Dios me use, yo quiero eso, lo que siempre las personas dicen, pero no queremos pagar el precio, mis hermanos. Cuando Dios llama a tu vida, hay como que se rompe el engranaje y hay cosas que te duelen. Es como un árbol que Dios poda. O sea, como que Dios dice, yo voy a usar tu vida. Y aunque tú, así como Moisés, dijo Moisés, yo no puedo hablar bien, Señor. Pero Dios ya había determinado que Él iba a usar a Moisés. Y Moisés ni siquiera sabía para las cosas grandes que lo iba a usar. Y Moisés, él decía, pero yo no sé hablar. Y así era yo, como yo era lo que yo decía. Yo sentía un llamado, pero yo no hablaba bien. Incluso Dios está tratando con mi forma de hablar todavía, porque a mí me dicen, tú dejas pausas, cuando estás hablando dejas pausas muy largas. Y entonces yo a veces me río porque yo digo, si supieran que estoy perfectamente bien a como yo estaba. Yo era un Moisés. Entonces,
eh, no quiero perder el hilo de lo que les estoy platicando, mis hermanos, porque quiero llegar a cómo Dios, la forma en cómo Dios me llamó al ministerio. Yo así sentía el fuego de Dios. Y entonces de repente Dios o sea, yo veo como que Dios nos compara con un árbol, porque Él, cuando Él va a usar ese árbol, va a usar esa persona, Él empieza a sacar sus tijeras y empieza a podar, y empieza a quitar lo que a Él no le agrada, porque no le va a servir a Él. Empieza a quitar, si te gustan los deportes, empieza a quitar eso, porque eso no va a ayudar a tu llamado. Si tú estás poniendo tu mirada en tu trabajo, entonces Él empieza a trabajar en eso y empieza a cortar. Y te está doliendo, eso te duele. Por eso yo digo, tenemos que pensar, ¿verdad?, en cuando decimos, yo quiero que Dios me use, yo quiero fluir así, yo quiero fluir como ese predicador, pero tú no sabes el proceso que ese predicador pasó. Tú no sabes por lo que pasan las personas, por el precio que hay que pagar. A veces te quedas, Dios poda tanto tu árbol que te quedas sin nada. Te quedas sin nada. Cuando yo me quedé sola, me quedé sin casa, sin dinero, me quedé sin familia, me quedé sin un lugar en donde vivir. Me quedé sin nada de donde agarrarme. Solamente de aquel que siempre estuvo conmigo, de mi compañero fiel, que siempre estaba conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces me quedé sin nada, y allí, en esos momentos, en los peores momentos de mi vida, Dios me llama al ministerio. Yo no sabía si reír o llorar. Dios me llama al ministerio en mis peores momentos, en el proceso más difícil de mi vida. Dios hizo que todos me dieran la espalda, porque después entendí que fue Dios, porque Dios estaba tratando con el árbol, estaba podando el árbol de mi vida. Dios estaba podando cada vez más ese árbol, y me estaba doliendo mucho, porque duele mucho el proceso, pero Dios estaba trabajando en mi carácter. Dios me estaba haciendo más fuerte, Dios estaba trabajando con mis miedos, porque el Señor me dijo un día, Lore, tienes que dejar todos tus miedos. Tienes que trabajar en tus miedos. Tienes que soltarlos, Lore. Y entonces cuando me quedo sola, me voy a vivir con mi familia, con mis padres. Yo queriendo refugiarme, porque yo no tenía otro lugar a donde ir. Y yo quería irme a un lugar a un refugio, en donde yo dije, ahí me van a entender, porque ellos me conocían. Pero Dios estaba podando mi árbol. Dios estaba podando ese árbol. Entonces empezaron a sucederme cosas que yo jamás me imaginé, porque como te digo, me quedé sola. Después de yo vivir con mi familia, o sea, yo viví más tiempo con mi familia que con mis padres. Yo me casé a los 18 años. Entonces esa mujer, esa niña que salió a los 18 años de mi casa, volvió a los 45 años, pero ya no era esa niña que había salido. Ya ahora era un Moisés
tartamudo que Dios estaba llamando. Entonces llego a mi casa con mi familia y creo yo que todo va a estar mejor porque yo dije, allí me van a entender y ahí yo voy a tener un refugio a donde ir. En el segundo piso de mi casa, yo quería estar sola nada más llorando, llorando por los rincones. Porque mi hijo de 13 años no se había querido ir conmigo y yo había tenido que dejar a mi niño. Y era lo que más me dolía, que yo hoy le lloraba a mi niño. Entonces yo quería estar sola llorando mi dolor. Y Dios estaba podando mi árbol, Dios estaba tumbando mis ídolos, porque Dios tumba los ídolos. Y entonces yo no pensaba en de que Dios me estaba llamando al ministerio. O sea, yo estaba llorando mi dolor, pero junto con el Espíritu Santo. En todo momento, el Espíritu Santo ahí conmigo. Llego y en el segundo piso, como yo he contado en mi testimonio, mi familia, yo vengo de una familia humilde. En el segundo piso de mi casa, de la casa de mis papás, estaba un cuarto empezado. Habían comenzado un cuarto, estaba en obra negra. Eso quiere decir que solamente estaban las paredes, el techo, pero estaba el block sin pintar, el piso sin vitropiso, o sea, las ventanas no tenían ventanas, solamente estaba el cuadro. Entonces como yo quería estar sola, yo dije, yo me voy a ir allí y allí voy a dormir. Entonces yo estuve allí durmiendo alrededor de un año en un cuarto que solamente tenía techo y paredes, no había ventanas. Entonces Dios me abre más el mundo espiritual. Yo es como una ventana, ¿verdad? Yo tenía abiertos los sentidos espirituales yo desde que nací. Pero cuando Dios me llama al ministerio, es como una ventana que yo tenía como 3 cuartos abierta. El Señor me la tenía como 3 cuartos abierta. Espero que este video no se haga tan largo, mis hermanos. Voy a tratar de contarles esto de la manera sintetizando algunas cosas. Dios me tenía la ventana como 3 cuartos abierta, pero cuando me estaban sucediendo esas cosas, que Dios me estaba llamando al ministerio y yo no me daba cuenta, entonces de repente se me abre el mundo espiritual. Dios me abre toda la ventana y entonces empiezo a ver cosas. Empiezo a la par de que yo estaba sufriendo de que Dios estaba podando mi árbol y me estaba doliendo, Dios estaba tumbando mis ídolos. Y entonces a la par de eso yo lloraba. Yo me había llevado un cojín de mi hijo y yo me abrazaba del cojín todas las noches a llorar. Pero yo hablaba con Dios. Entonces cuando a la par de eso se me habla el mundo espiritual y entonces yo empecé a tener sueños proféticos, sueños de cosas que iban a suceder. Dios me empezó a hablar en la palabra. Dios me llevaba y me decía, ves a tal pasaje, y el pasaje hablaba de los últimos tiempos y Dios me decía, esto va a suceder, esto va a suceder y esto va a suceder. Van a empezar a haber terremotos, van a empezar a haber tsunamis, van a empezar a ver estas cosas, va a empezar a haber guerras, pero no van a ser guerras como las normales, sino que van a ser guerras diferentes. Y cuando empiecen a haber, van a haber socavones, se va a abrir la tierra. Empecé a tener sueños con personas que corrían despavoridas, que huían por su vida, sueños en donde había terremotos y que se caían los edificios y la gente corría por su vida.
Y entonces yo también estaba en el mar y yo veía cómo el mar se levantaba y se hacían tsunamis grandísimos. Y yo veía cómo la tierra se tragaba a la gente. Y yo veía cosas que iban a empezar a suceder y el Señor me hablaba y el Señor me decía cosas tan horribles que yo despertaba llorando y despertaba con un dolor en mi pecho. Y entonces yo ya no nada más lloraba por la situación que Dios estaba podando mi árbol, sino que yo también lloraba por lo que Dios me estaba hablando. Dios empezó a hablarme y entonces el mundo espiritual se me abrió y empecé a ver más los demonios en las personas. Cuando yo salía, sabía lo que la persona estaba viviendo. Yo veía a una persona sentada y yo sabía que estaba triste y que algo le sucedía. Y entonces Dios empezó a llevarme. Yo salía a caminar y Dios me empezó a llevar con personas. Yo iba en la calle y el Señor me decía, ve y sigue esa persona y dile esto y dile el otro. Y le daba palabra y le decía, y me decía, dile, háblale de mí. Y entonces yo he visto personas que les dicen a los predicadores, quiero que ore por mí yo quiero tener eso que usted tiene. Y el predicador, yo he visto que ora y le dice, Señor, que lo violen, Señor, que lo roben, Señor, que todos le den la espalda, que lo decepcionen, Señor. Y esa persona se queda, o sea, ¿por qué oras así por mí? Pero muchas veces no entendemos, mis hermanos, que Dios te pasa por el fuego. Dios te pasa por el fuego, porque Él quiere hacer un diamante. Él quiere formar tu carácter. Para Él quiere quitar todo lo que estorba en tu vida, la basura que hay en ti, la basura que había en mí. Dios la empezó a sacar y eso duele, eso duele. Dios te quita personas. Dios le dijo a Abraham que se saliera de su tierra y de su parentela. ¿Tú crees que a Abraham no le dolió dejar a su familia? ¿Crees que a Abraham no le dolió? Pero él siguió la voz de Dios. Yo con el tiempo entendí que Dios podó mi árbol porque Él estaba tratando conmigo. El Señor, un día yo estaba orando y el Señor me dijo, Lore, tienes mucho que aprender. Tienes mucho que aprender. Y en los momentos más duros de mi vida es cuando más he escuchado su voz, su hermosa voz. Su hermosa voz. Dios estaba podando mi árbol. Entonces cuando yo dormía en ese cuarto, de repente yo despertaba. Tenía sueños también, no nada más sueños proféticos, sino que los demonios iban y me atormentaban, me atacaban. Yo sentía como que alguien tenía su rodilla puesta en mi pecho. Y yo despertaba con un dolor y empezaba a orar. Y muchas veces despertaba y estaba un pájaro negro parado enfrente de mí, viéndome. O estaba un gato negro. O de repente yo escuchaba arriba de mi techo que había muchos pájaros gritando. Y yo sabía que eran brujos. Yo hasta hace poco escuché cuando una lechuza, porque 2 lechuzas me pasaron encima de mí y a una hermana y a mí, como que nos querían atacar. Y ahí escuché, y yo luego se me vino a la mente cuando yo estaba pasando ese proceso y yo dije, siempre fueron lechuzas, siempre fueron brujos. Entonces me pasaron cosas que ahorita no terminaré de contarte.
cosas espirituales, experiencias espirituales, que yo empecé a vivir una película de terror. Yo vivía una película de terror en lo físico y estaba viviendo una película de terror en el mundo espiritual. Porque era como que Dios como que hubo una luz que se fijó en mí y todo el infierno se me vino. Entonces todas las personas se me empezaron a poner en contra. Dios empezó a hablar a mi vida, entonces yo empecé Dios empezó a hablarme y empezó a enviarme con personas estratégicas, o sea, Dios me empezó a enviar con pastores, a darles mensajes, y yo lloraba porque yo no quería ir. Yo lloraba porque Dios estaba podando mi árbol. Dios estaba podando mi árbol y a la vez Dios me estaba dando trabajo, y Él estaba enviándome con mensajes. De repente Dios me empieza a dar una palabra para un pastor de alrededor de 2,500 personas. La iglesia era de más o menos entre 2,000 y 3,000 personas. Entonces el Espíritu Santo empezó a decirme: vas a ir con este pastor y le vas a ir a decir esto. Y empecé yo a decirle: no, Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero ir porque yo soy como Moisés, yo no sé. ¿Cómo le voy a ir a decir eso, Señor? Si yo ni siquiera sé nada de su vida. O sea, tú me estás dando una palabra muy fuerte. Señor, mi pastor, Él es bien bueno para hablar, Señor. Envía a mi pastor, Señor. Y yo lloraba y yo le decía: yo no quiero ir, Señor, yo no quiero ir. Y el Espíritu Santo no me dejaba dormir. Pasaron alrededor de 2 semanas. Y cada día el Espíritu Santo no me dejaba dormir y me decía, Él estuvo armando el rompecabezas. Y un día me decía: le vas a decir esto. Y al otro día me decía otra cosa, me decía: y también le vas a decir esto. Y luego al otro día me decía otra cosa. Entonces yo, ya para las 2 semanas, yo ya estaba muy cansada porque el Espíritu Santo no me dejaba en paz. Entonces, el Espíritu Santo me decía: tú le vas a decir esto y Él te va a contestar esto. Pero cuando Él te conteste esto, tú le vas a contestar esto. Entonces, cuando yo me decidí a ir, yo ya sabía lo que el pastor me iba a contestar y lo que yo le iba a decir de parte de Dios. Y yo fui porque no me quedó otra opción, mis hermanos. Yo no quería tomar el llamado. Y lo digo aquí delante de Dios. Yo no quería tomar el llamado que Él me estaba dando. Cuando yo dije: Señor, yo quiero servirte, yo sé que tú me estás llamando, yo decía: yo me conformo con barrer la iglesia. Yo quiero estar siempre en la iglesia. Yo quiero estar en todos los cultos. Yo quiero barrer la iglesia. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces cuando Dios me empieza a hablar de esa manera y a tratar con mi vida, entonces yo no quería ir. Yo no quería tomar el llamado porque era muy duro. Entonces, cuando no me queda otra opción, porque el Señor estaba así puchándome: ve, Lore, pero en amor, con amor me decía: ve, Lore, tienes que ir y tienes que darle este mensaje. Entonces fui y saqué una cita con el pastor y fui y le di el mensaje. Y fue algo muy difícil para mí. Llegué y el pastor me dijo: tome asiento, porque él creía que yo iba a consejería. Y le dije: gracias, pastor, pero solamente vengo a traerle una palabra de parte de Dios. Y así como el Señor me dijo, así exactamente sucedió. Entonces Dios me empezó a enviar, Dios me empezó a mostrar y Dios me empezó a decir lo que iba a suceder en medio del proceso más difícil de mi vida. En medio del proceso más duro en mi vida. Dios estaba podando mi árbol.
el árbol de mi vida. Y en una ocasión, cuando Dios me llama al ministerio, cuando entonces el Señor un día me dice que me salga de mi casa porque hubo muchas situaciones que también sé que era Dios. Hubo muchas situaciones y entonces que yo tuve que salirme de mi casa y el Señor me dijo, te vas a ir a vivir a Matamoros. Y entonces yo me regresé a 3 horas y media de la casa de mis padres y me vine a vivir. Y me vine a vivir sola porque Dios me llamó sin tener una casa donde vivir. Y yo le dije, Señor, yo no tengo donde vivir allá. Y Él dijo, tú no te preocupes porque yo voy a poner personas que te ayuden. Y así como Dios me dijo, de repente una hermana llega y me entrega las llaves de su casa. Y me dice, hermana, yo voy para Estados Unidos, voy con mi hijo, mi casa se queda sola. Por 6 meses, mi casa es su casa. Usted se puede ir a vivir ahí. Y luego llega una hermana también y me dice, yo estoy en un proceso, estoy sola, vente a vivir conmigo. Y Dios, lo que me dijo, Él lo cumplió. Y un día, Él me dio mi casa. También como me lo había dicho. Entonces, en ese proceso, cuando Dios me llama al ministerio, un día Dios me dice verdad, Dios me muestra todo sobre el ministerio. Y en ese tiempo la persona que nunca me dejó fue mi mamá. Mi mamá siempre estuvo conmigo, pero un día Dios me dijo que también me iba a alejar a mi mamá. Porque Dios poda tu árbol y Dios estaba podando mi árbol. Dios me quería sola porque así como dijo Kathleen Kuhlman, ¿verdad? Que Dios está buscando a alguien. Dios me estaba llamando para yo servirle yo sola y que no me agarrara de nadie del mundo, que no mirara nada de este mundo. Y entonces un día Dios hace un lado a mi mamá. Mi mamá estuvo siempre conmigo durante alrededor de 3 años. A donde yo iba mi mamá. Siempre estaba conmigo. Y entonces, un día Dios me aleja a mi mamá. Pero antes de que pasara eso, cuando yo llego, quiero contarte que cuando yo llego a mi casa con mis padres, un día Dios, en un sueño, Dios se me acerca. Yo veo que viene el Señor caminando y me dice, Lore, ora por tu papá. Me dice, Lore, ora por tu papá. Y cuando yo desperté preocupada y yo le dije a mi pastor, Dios me dijo que orara por mi papá. Yo a mi papá lo veo bien. Quiere decir que algo le va a pasar. Entonces yo empecé a orar por mi papá. Y yo empecé a decirle, Señor, no permitas que mi papá se vaya y que no se reconcilie contigo. No lo permitas, Señor. Y en ese año, en el transcurso de ese año, mi papá estuvo en peligro de muerte alrededor de 4 veces. Y mi papá, al sol de hoy, mi papá sigue vivo, pero él no se ha reconciliado con el Señor, pero ha estado en peligro de muerte. En una de las ocasiones, mis papás tenían un perro de esos que son de pelea en el segundo piso de la casa. Lo tenían encerrado y el encargado de darle de comer a ese perro era mi papá. Y les decíamos mis hermanos y yo que tenían que deshacerse de ese perro porque esos eran peligrosos. Y nosotros lo mirábamos al perro que, como estaba encerrado, era muy bravo. Pero mi papá y mi hermano, ellos decían no, él es mansito, no va a pasar nada. Y en una de las ocasiones que yo estaba acá en Matamoros, me hablan y me dicen que mi papá subió a darle de comer al perro y se metió a donde él estaba encerrado. Y entonces
El perro no lo encontró de buenas y el perro se le fue encima. Y esos perros son de los que te muerden y no te sueltan. Y entonces ese perro mordió a mi papá, se le iba al cuello y mi papá ponía sus brazos y le desgarró los brazos a mi papá. Mi papá estaba completamente lleno de sangre y él cuenta que hubo un momento en que él clamó a Dios y que él dijo, Cristo, yo creo en ti. Y que fue algo sorprendente para él porque dice que después de que el perro no dejaba de morderlo, el perro mordió a mi papá todos los brazos, le dejó sus nervios o músculos, no sé, como que se los dejó mal porque mi papá no puede ya mover bien los brazos ni puede cargar cosas pesadas. Él no quedó bien de sus brazos. Entonces dice que cuando él clamó a Dios, dice que el perro, sorprendentemente el perro se calmó y se fue haciendo para atrás, para atrás, para atrás, y fue cuando mi papá pudo salir. Pero el perro se le iba al cuello y mi papá salió gritando, todo ensangrentado, y Dios lo libró, Dios lo libró. Y entonces el Señor, hoy en la mañana, Dios me recordó mi llamado porque cuando te cuento que Dios me alejó a mi mamá para el Señor quería estar solo conmigo. Y entonces mi mamá se quedó a 3 horas y media de aquí en su casa, ¿verdad? Y yo me vine acá a la ciudad de Matamoros. Y hoy yo tuve un sueño. Y en el sueño, con mi mamá viven 3 de mis sobrinos. Entonces, porque mi hermana vive aparte con su pareja. Entonces mis sobrinos, ellos quieren vivir con mis papás, con sus abuelitos. Y entonces en el sueño yo veo a mi mamá que ella está en un lugar como en una tienda y mi hermana está como hablando por teléfono y mi hermana que se va a ir. Entonces yo veo están mis sobrinos, pero yo los veo niños, chicos. Entonces ellos ya son adultos. Entonces veo a mis sobrinos y mi mamá está como nerviosa, como que no sabe qué hacer porque ella mi hermana está hablando por teléfono porque se va a ir a otro lugar. Y mi mamá está nerviosa porque ella no puede cuidar a los niños porque ella en el sueño tenía algo físicamente que no podía cargarlos. Entonces yo iba caminando junto con ella y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no le dices a mi hermana que tú ya no puedes cuidar a los niños? ¿Por qué no le dices a mi hermana que tú ya no puedes, tú tienes una situación que no los puedes cargar? Cuando ella se vaya, no los vas a poder, si ellos necesitan que los carguen, tú no vas a poder. Y mi mamá se quedaba nada más y ella decía que ella no podía decirle eso a mi hermana. Pero mi mamá tenía que salir a un viaje y la estaban esperando porque se tenía que ir a un viaje. Entonces yo ya después de estar allí, yo me voy para otro lugar y yo sé que mi mamá va a salir de viaje. Entonces yo me voy. Y yo me voy a donde mi mamá antes de que se fuera. Y yo voy y la abrazo a mi mamá. Y yo le digo, gracias, ma. Gracias por todo. Pero si tú no quieres ir de ese viaje, no tienes por qué ir. Y ella decía, es que yo me tengo que ir porque ese viaje ya está preparado. Entonces, desperté y yo sé por qué tuve ese sueño. Y yo desperté orando a Dios y yo le dije, Señor, tú estás podando mi árbol. Tú estás podando mi árbol. Y yo aquí estoy y yo solamente te pido que tengas misericordia de mi mamá. Ella es una hija tuya que te ama.
ella te ha servido. Y aquí estoy. Y Dios me recordó cuando me llamó al ministerio. Dios me recordó, es como si el cassette se me hubiera venido para atrás, ¿verdad? Y Él me recordó cuando Él me llamó al ministerio. Y Él empezó a podar mi árbol. Y Él empezó a podar mi árbol. Entonces, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios ha sido fiel en mi vida. Y Él un día me dijo, Lore, ¿tú me amarías si no te hubiera pasado todo lo que te ha pasado en tu vida? ¿Tú querrías verme? ¿Me servirías si no te hubiera pasado? Si yo hiciera que nada de eso te hubiera pasado, pero no me conocerías, ¿tú estarías dispuesta a volver a pasar por todo lo que pasaste? Y yo le dije, sí, Señor. Yo estaría dispuesta de volver a pasar todo lo que pasé, de todo lo que he pasado, con tal de conocerte. Porque el conocerte ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. El conocerte ha sido lo mejor. Y yo me quedo contigo, Señor. Yo te amo. Yo te amo, mi Señor. Y entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a pagar el precio. El precio de orar, de buscar a Dios aún que estemos en la situación que estemos. Que si Dios está podando tu árbol, tú dile, Señor, aquí estoy. Como dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. Hoy alzo mis ojos a los montes y te digo nuevamente, Señor, que aquí está mi vida. Que aquí está mi vida. Quiero que la gente vea a Cristo en mí. Yo no quiero que la gente vea a Lore. Yo quiero que te vea a ti en mi vida. Y esta es parte, mi hermano, mi hermana, es parte de la historia de cuando Dios me llamó al ministerio. Dios me llamó al ministerio en el proceso más difícil de mi vida, cuando estaba más oscura la noche. Dios me empezó a mostrar cosas que iban a suceder. Dios me empezó a enviar y Dios empezó a decirme cosas de las personas. Cuando Dios me empezó a enviar a direcciones, fue en el proceso más difícil de mi vida. Dile al Señor hoy, aunque esté pasando por lo que esté pasando, tú estás podando mi árbol, Señor. Y yo aún así te sigo sirviendo, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Señor, en esta hora yo te pido por cada persona que está sintiendo, Señor, ese llamado de parte tuya. Ese llamado de parte tuya, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellos que están siendo podados, que su árbol está siendo podado, Señor. Que te vean a ti, que en lugar de que vean lo que estás quitando de su árbol, que alcen sus ojos a ti, Señor. Y que se den cuenta que todo estará bien mientras estén mirándote a ti. Gracias te doy, Señor, por cada vida, por cada alma, Señor, que hoy tú vas a estarle hablando en el nombre de Jesús. Y hoy me despido de ti con la bendición sacerdotal que dice en Números 6, del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.